Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, depende de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a otro episodio más de Punto de Debate. Hoy abordaremos un tema muy importante que ya no es futuro, es presente y es el siguiente. ¿Qué será de la administración pública frente a nuevos escenarios como la inteligencia artificial? La IA está transformando cómo los gobiernos toman decisiones, asignan recursos e incluso interactúan con la ciudadanía. Pero en un país como México, donde existen diferentes y profundas desigualdades, opacidades en algunos sectores y desafíos históricos de corrupción, surgen las preguntas que se llevarán a lo largo del debate. Y para navegar estos temas tan complejos, nos acompañan voces como lo es Piña Sánchez Antonio Javier, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, especialista en Política de Gestión Energética y Medioambiental por Flaxo, maestro en Administración y Políticas Públicas por el IPN, ha sido especialista en Evaluación de Políticas Públicas, ha sido también asesor legislativo, analista especializado en administración en la coordinación de planeación y administración, coordinador de procesos, también analista de administración y financiero. Por otro lado, tenemos a Nico Rodrigo Guzmán Ceres, que es estudiante de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor adjunto de la asignatura y reside una estancia académica en el Colegio de México. Asimismo, fue miembro y secretario de Desarrollo Prospectivo de la Asociación Nacional de Estudiantes en Ciencia Política y Administración Pública, ANECPAP. Actualmente es director de la unidad local Elena Giannetti en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por otro lado tenemos a Francisco Benítez, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, opción Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, ganador del segundo lugar del 15º concurso de ensayo sobre Administración Pública, Pedro G. Zorrilla Martínez, con el trabajo Decisiones Inteligentes, la aplicación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones gubernamentales, publicada en la revista Encrucijada del Centro de Estudios de la Administración Pública. También tenemos a Margarita Irene Valencia Gómez, estudiante de cuarto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es integrante y secretaria de Enlace y Vinculación de la unidad Elena Giannetti. También tenemos a Jesús Cruz García, estudiante de cuarto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, opción Administración Pública. Actualmente es coordinador de comunicación en la unidad local Elena Giannetti. Sin más, pasemos a la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Está preparada la Administración Pública mexicana para integrar la inteligencia artificial sin comprometer principios como la transparencia, la equidad y los derechos ciudadanos? Primero que nada, gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Gracias por la oportunidad y la confianza para poder compartir con ustedes este tema. Bueno, creo que respecto a la primera pregunta, primero que nada, tendría que responder de la siguiente forma, un poco parafraseando a los abogados a quienes respeto mucho. Depende. ¿Depende de qué? Del orden de gobiernos y nivel de dificultad de problemas públicos. ¿Por qué de los órdenes de gobierno? Porque hay que reconocer y saber que los distintos órdenes de gobierno, tienen distintas atribuciones, facultades y competencias y por ende distinta capacidad de recursos, tanto materiales, técnicos, tecnológicos y por supuesto también de capital humano. En cuanto al nivel de dificultad de problemas públicos, también habría que reflexionar en términos de lo que nos aporta la teoría organizacional, la cual nos dice, la siguiente, por favorcito, la siguiente laminita, la cual nos dice que básicamente los problemas públicos se dividen en dos, en problemas perversos y dóciles. Los problemas perversos son aquellos que no tienen una solución única y perfecta. De hecho, no existe una solución para ellos. Y los problemas dóciles son aquellos que nosotros hacemos tratables
No sé si puedan pasar la siguiente diapositiva, por favorcito. Y bueno, ahora la siguiente, por favorcito. Ahí está muy bien, muchas gracias. Ahora, además de esto, hay que identificar que dentro de la administración pública hay tres niveles que caracterizan a las organizaciones gubernamentales. La política en sí misma de carácter macro y micro. Un ejemplo de lo macro es cuando, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decide modificar el IVA. Aplica para todos de manera general, sin importar la edad, el género, la condición socioeconómica. No, hay hasta una política, bueno, hay un error de dedo, es de carácter macro, una disculpa. En términos micro, no es lo mismo trabajar en Sedena que en la SEP o en Hacienda. Cambia la lógica gubernamental dependiendo de dónde estemos parados. Ahí está una cuestión micro. Ahora, otra cuestión importante es, cabe destacar que esta pequeña exposición que estoy haciendo también nace de ciertas inquietudes que algunas alumnas y alumnos han tenido a lo largo de los años que me ha dado pues la universidad la posibilidad de dar clases. Y pues esta pequeña exposición va muy orientada a una materia que me han dado la suerte de impartir, que es la materia de tendencias actuales de la administración pública. Y bueno, el siguiente nivel, y por eso lo menciono, son las personas. Las personas en cuanto a una interacción micro y nano. Las instituciones o organizaciones que nosotros diariamente vemos a través de periódicos, a través de informes, a través de las noticias, están conformadas por personas. Es el elemento más importante de las organizaciones e instituciones. Ahí está la parte micro nuevamente. La parte nano no es un concepto desarrollado por mi parte, sino más bien por el doctor David Arellano Gould. Él en alguna ocasión desarrolló esta idea y por nano, él se refiere a esta interacción de persona a persona. ¿Por qué esta primera pregunta en donde está preparada la administración pública para integrar la inteligencia artificial sin comprometer principios como la transparencia, la equidad y los derechos ciudadanos se responde en cierta medida hasta este punto con esto? Porque somos las personas las que introyectamos, viabilizamos, le damos forma a la política. Más adelante lo voy a comentar, pero las personas cara a cara, cuando interactúan una con otra, van definiendo el alcance de la política, las relaciones de poder y evidentemente la intencionalidad. En palabras más sencillas, nosotros como personas podemos reservarnos cierta información, ciertos usos de inteligencia artificial o bien implementarlos, incluso diseñar, modelar estrategias en términos de inteligencia artificial para poder viabilizar un sentido determinado de política pública. Por eso aquí la parte de cómo de persona a persona acuerdan, negocian, hacen conflicto, una posible intervención por parte del Estado a la sociedad es relevante. Bueno, otro elemento es la estructura del trabajo. En la parte de la estructura del trabajo, resulta que, bueno, tiene que ver con los procedimientos. El trabajo en sí mismo, de alguna manera, compromete la posibilidad de implementar o no la inteligencia artificial. No es lo mismo crear un algoritmo para poder, vamos a decir, vamos a pensar en un caso de salud, hacer proyecciones en términos de enfermedades no transmisibles. ¿Cuántas personas en México tienen este tipo de enfermedades? No es una, son millones. Incluso semanalmente, la Secretaría de Salud tiene un boletín epidemiológico en el cual van sumando personas que ahora adquieren este tipo de enfermedades, sea hipertensión, diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, cáncer. Entonces, la estructura misma del trabajo puede ser compleja o no la posibilidad de implementar la inteligencia artificial o la IA, como la suelen llamar, ¿no? Ahora, este tipo de preguntas no es el primer espacio donde me han dado la oportunidad de expresarlo y habitualmente tenía estas tres primeras, pero ahora también he sumado una cuarta. ¿Qué se debe, cómo y con quién? En términos de, o sea, ¿a quién se debe, cómo y con quién la posibilidad de implementar la IA, ¿no? En palabras más sencillas, ¿a qué responde? A qué política responde? ¿A qué intereses responde? ¿Cómo, para qué, con quién sería posible o no, en términos de la vida pública, implementar la IA? Y aquí básicamente hay dos conceptos que en administración pública constantemente nos van a dar la vuelta, más allá de la eficacia y de la eficiencia. ¿Cómo logramos coordinar la información en los ambientes organizacionales y además cómo logramos la cooperación de personas? Para resumir esta primera pregunta, yo creo que cuando uno piensa si la administración pública está preparada o no, me parece que sí y no, depende mucho del contexto.
Y sobre todo, en términos de cómo podríamos comprometer la transparencia, la equidad y los derechos ciudadanos, bueno, aquí depende mucho de algo que en México, lo voy a comentar un poquito más adelante, hemos caracterizado a nuestra forma de gobierno, los estilos personales. Las personas, seres de carne y hueso, de alguna manera definen y eligen que sí y que no en las agendas políticas y le dan prioridad o no a ciertos problemas públicos. En el caso mexicano, todavía de alguna manera somos algo, tenemos un escenario incipiente, por así decirlo, para poder habilitar la implementación de la IA. La siguiente lámina, por favorcito. Y bueno, ahí para cerrar entonces esta primera pregunta, solamente me quedaría por mi parte decir que de alguna manera sí está preparada la administración pública en algunos casos, sobre todo donde hay un acopio deliberado de datos. Ahora, también hay que recordar que la administración pública no es una, son muchas. Los gobiernos no es uno, son muchos. Y por eso les decía la importancia de contextualizar dónde y cómo. Alguien me podría preguntar, ¿será posible implementar la IA en toda la administración pública, sea federal, estatal, municipal? Yo podría responder que sí. La implicación sería, ¿tiene caso y sentido? Alguien podría decirme, bueno, si es en una biblioteca, quizás no tenga mucho sentido, pero si es a lo mejor para poder hacer un monitoreo como el que yo decía en términos de salud, puede que sea mucho más necesario que nunca. Ahora, en términos de transparencia, equidad y derechos ciudadanos, creo que uno de los compromisos que se han considerado como vitales, que no son los únicos, es la protección de datos personales, el uso que hacen sobre nuestras características que distinguen no solamente como personas, sino como ciudadanos. Y creo que ahí en parte todavía falta mucho por trabajar. Recientemente, hace como un año, en Guardia Nacional me invitaron a dar una conferencia en términos de justo. La pregunta era, ¿quiénes son los vulnerables en términos de datos biométricos? Yo respondí que todos, sin importar edad, sin importar profesión, sin importar ingresos, pero me parece que las personas más vulnerables hoy en día y de las cuales se comenta menos en términos de transparencia, equidad y derechos ciudadanos es la población infantil. Bueno, sería por mi parte todo hasta esta primera pregunta. Gracias. Muchas gracias, maestro Javier. Em, ¿Algún comentarista gusta la palabra? Me parece que alzó la mano primero Cruz García Jesús. Entonces, ¿te parece si te damos primero la palabra a ti? Adelante. No, si quieren, dársela a Margarita, no hay problema. Ok, Margarita, primero tú. Sí, pues me parece bastante interesante lo que mencionó el profesor Piña. De igual manera, creo que debemos contemplar que actualmente pues se tiene una baja rendición de cuentas y al integrar pues la inteligencia artificial se podría dar hasta cierto rezago o como una brecha digital, porque pues sabemos que no todas las personas van a tener como acceso a este tipo de plataformas. Además de que si hoy en día ya existe una baja rendición de cuentas, al hacer quizá todos los procesos más digitalizados, se puede ver como una caja negra donde no se van a poder visibilizar todas las acciones o cómo es que se toman las decisiones dentro de los niveles de gobierno. Entonces creo que desde mi punto de vista, todavía tendremos que trabajar aún más en, primero, quizá nuestra transparencia, las plataformas a las cuales quizá ahorita ya no existe el INAI, pero pues ahorita ya vamos a tener a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para poder mejorar como nuestra equidad, justicia y la participación ciudadana. Además de someter como esta inteligencia artificial a controles democráticos. Muchas gracias. Chicos, No sé si ya me hablaron a mí, pero creo que yo tuve problemas con el audio. Sí, pues justo retomando las ideas que tanto el profe Piña como Margarita han hecho, pues realmente el escenario en el que México se encuentra el día de hoy es, creo que todavía
difícil decir que estamos preparados para esto. Realmente el rezago es grandísimo en gran parte de la República Mexicana, principalmente viendo los distintos contrastes desde norte, sur, centro. Realmente decir que la inteligencia artificial va a ser implementada de la misma forma en todas partes, creo que sería hacer un pronóstico muy mal planteado. Entonces, es el primero, realmente ver en qué contexto estamos, qué tanta capacidad institucional, pero también tecnológica e incluso monetaria tenemos para que esto sea un poco, tal vez de manera general, pero también como lo mencionó el profe, ver en qué puntos es importante empezar a implementarla, pero obviamente entender que esto va a ser muy paulatativo, no tenemos todavía los recursos en todas las zonas para que esto pueda llegar de la misma manera y representen los mismos resultados. Pero también creo que hay otra cosa bastante importante a tomar en cuenta. Tanto la protección como de datos personales es otro de los riesgos que presenta empezar a implementar esta herramienta. O sea, realmente al ser algo nuevo que estamos viendo en este milenio, tanto nosotros como el resto de países apenas están empezando a legislarlo, apenas están pensando en cómo evitar que se vulneren los datos personales de las personas y cómo es que los gobiernos no usen estos datos con otros tipos de fines. Y lo hemos visto ya cuántas filtraciones no ha habido por parte de Sedena, en donde vemos esta vulneración de los datos personales de las personas, sin siquiera todavía que esta sea una gran implementación a gran escala. Entonces, ahí primero, antes de que lleguemos a una mayor implementación, hay que tener en cuenta qué es lo que se está poniendo en riesgo, y todavía más aún con el retroceso que estamos viviendo en cuestión de transparencia. Ya no son los ciudadanos quienes están vigilando esta parte, sino son solamente el gobierno, y entonces, ¿quién vigila al vigilante? Y otra cuestión, ya para finalizar, es también dejamos de lado un poco el factor humano. O sea, si bien una máquina puede ser más eficiente y eficaz, hay que tener en cuenta que no siempre esto representa las mejores decisiones. También hay otra cosa, que el factor humano, esta parte tal vez un poco sensible y consciente, la que termina por tomar un poco las mejores decisiones, que termina por pensar aún incluso antes de tomar esa decisión tan drástica, tan importante. Pero en cambio una máquina no tendrá ese segundo antes de esa duda que podría tener un ser humano. Entonces creo que también hay que considerar esto en estos posibles escenarios. Gracias, Jesús. Me parece que Francisco también quería comentar algo. Adelante. Sí, muchas gracias. Antes de comenzar mi intervención, me gustaría darle las gracias a Punto de Debate por la invitación, igualmente a la unidad Elena Gianetti. Y bueno, con respecto al tema, creo me parece interesante lo que plantea el profesor, ¿no? Porque la inteligencia artificial en su implementación en la administración pública, pues puede entenderse, ¿no? Como estos sistemas tecnológicos integrados en mundos sociales, políticos, culturales, económicos, que se encuentran bastante delineados por los humanos, ¿no? Incluso por las instituciones o algunos otros factores que pueden ayudar a reproducir o optimizar incluso amplificar, ¿no? Las desigualdades estructurales que existen ahora en este momento. Y creo que mirando igualmente a un futuro no tan lejano como mencionaban, yo creo que sería preguntarnos cuál sería la función que desempeñaría, ¿no? La inteligencia artificial en la toma de decisiones gubernamentales. Y creo que en lo que se podría enfocar o en el que la inteligencia artificial podría darle ese apoyo significativo al gobierno, sería precisamente en la aplicación pues de elaboración de políticas económicas, de planes de desarrollo, estructuras para una mejor enfoques en las políticas públicas, en las recaudaciones de impuestos, incluso para la planificación de la asistencia social o en distintos sectores, ¿no? Que podrían ayudar incluso para la seguridad, tanto interior como exterior, o en algunos otros, ¿no? Que tengan como objetivo el bienestar común, ¿no? Y precisamente me parece que esto va muy relacionado con la implementación de la inteligencia artificial con la toma de decisiones, ¿no? Porque sabemos que la toma de decisiones no es algo que se deba de tomar a la ligera. O sea, a los servidores públicos que tenemos a nuestro cargo para, pues sí, dirigir el gobierno y la situación del país, son los encargados de tomar estas decisiones importantes que pueden cambiar el curso de nuestro país, ¿no? Y pues claro, es como proceso de estrategias que pues pueden ayudar a solucionar estos problemas que existen en la población, o incluso pueden ayudar a impactar en la efectividad que tienen estas instituciones y cómo se desempeñan, ¿no? Para poder solucionar estos problemas. Y en cuanto si la administración pública mexicana está preparada para la implementación de la inteligencia artificial, en lo personal yo diría que no.
Porque recientemente, bueno, no tan recientemente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en 2017, no es tan reciente, pero creo que funciona como un buen antecedente para tomar de partida la situación que tiene México en respecto a la tecnología. Realizó un estudio de los 35 países miembros, entre los cuales evaluaba 9 métricas, ¿no? Y entre esas 9 métricas que evaluaron al país mexicano, en innovación, de los 35 países que se encontraban, en innovación México se encuentra en el puesto número 35, es decir, en el último punto. En innovación tecnológica carecemos bastante. En segundo punto teníamos lo de la digitalización y servicios públicos, se encuentra en el lugar número 17. En eficiencia gubernamental se encuentra en el puesto número 34. En la digitalización de trámites, en la eficiencia sí, de estos trámites de manera digital, se encuentra en el puesto número 33. En habilidades tecnológicas se encuentra en el puesto número 35, o incluso en estas empresas en el auge de estas empresas que se dediquen a la implementación de la inteligencia artificial, se encuentra en el puesto número 22. Entonces yo creo que para la implementación de la inteligencia artificial en estos momentos, la administración pública mexicana no está muy bien preparada. Yo creo que hace falta trabajar mucho más en diferentes aspectos. Estos yo creo solamente son algunos puntos que faltan por mejorar, pero aún faltan mucho más que se tendrían que analizar detalladamente para poder llegar a una aplicación en los aparatos administrativos. Me parece que Nico levantó la mano. Por favor, Nico, ¿puedes dar tu comentario? Hola, ¿qué tal? Sí, gracias. Pues antes que nada, igual agradecer aquí el espacio, agradecer también con quien compartimos mesa en esta ocasión. Y bueno, justamente leía yo la parte, ¿no? De lo que mencionaban tanto nuestro ponente, tanto como los comentaristas. Me parece bastante interesante justamente este dato estadístico, ¿no? Que daba em, justamente, ay, me parece que tuvo problemas, no, a Francisco. Entonces, me parece muy importante. Y sobre eso justamente creo yo que es importante, además de la pregunta de englobarnos primero, y creo que es dimensionar a nivel exterior cuántos son los países que han implementado y cuál ha sido sus casos de éxito. Veía yo que justamente en Estonia, pues es uno de los países más avanzados en esta parte, pero a su vez también veo que un gran desafío aquí, que creo que es parte de esta pregunta de si México está preparado, creo que no nada, o la administración pública, no nada más depende desde el ámbito de quien lo va a ejercer, ¿no? Sino también desde el ámbito de quien se le va a aplicar. Porque justamente me encuentro con datos, por ejemplo, en un estudio de Eurostat en 2020, de las personas entrevistadas, el 70% decía que estaban preocupados por su privacidad y el uso ético de sus datos personales que se pudiera hacer en la aplicación de estas plataformas o no plataformas, más bien del uso de la inteligencia artificial en el gobierno. Entonces creo que también es un depender del ciudadano y para que realmente la administración pública pueda funcionar, ¿no? Entonces creo que cuando nos hacemos esta pregunta de si la administración pública está preparada para poder hacer uso de la inteligencia artificial en la, justamente sí, en la administración pública, creo que es importante detenernos o más bien ir más allá de si el gobierno en la parte técnica está preparado para hacerlo, que si bien creo, coincido con muchos de ustedes, creo que tampoco es que esté lista. Sin embargo, también creo que actualmente en nuestro país existe esta tendencia, ¿no? De que a lo mejor los trámites han pasado, aunque pareciera que vamos hacia un sentido de hacerlos más fáciles, más ágiles y hacia el uso de las tecnologías, vemos que pues algunos gobiernos siguen aplicando estas tácticas presenciales de llevar trámites burocráticos, ¿no? De manera presencial y haciendo estos grandes cúmulos de gentes, de personas beneficiarias a los programas. Entonces, creo que también vemos eso como prueba de que quizás actualmente los gobiernos en nuestro país, sea en cualquier ámbito estatal, municipal o a nivel federal, se han limitado también, ¿no? Creo que realmente no han hecho este sentido de la práctica realmente total, de la práctica de hacer el uso de estas tecnologías. Y más aún si a ello le sumamos que no hay el mayor interés quizás por parte también de los ciudadanos en esta insistencia o
en esta parte de que el reclamo, ¿no? De que se actualice, pues lo veo un poco complicado, ¿no? Y creo que en esta parte es también un poco de desinformación, ¿no? Quizás a lo mejor de que no sabe qué es lo que puede usarse en ese sentido de la inteligencia artificial para poder saber qué es lo de los beneficios que pueda tener con él en su aplicación de uso. muchas gracias a todos los comentaristas. Eh, no sé si usted agregará algo más acerca de precisamente estos comentarios de nuestros compañeros. Le cedo la palabra. De manera muy rápida, bueno, qué buenos comentarios han dicho ustedes, jóvenes. Me faltó decir algo al principio, y es que la IA en cuestión de organizaciones gubernamentales o administración pública, desde mi punto de vista, debe de contemplar también 3 momentos o etapas para su puesta en marcha. El primero, hay que contemplar esta cuestión tan importante que es la integración y procesamiento de datos. Es como la primera etapa. La segunda, fíjense que recientemente, desde el 2020 para acá, se han empezado a criticar de manera fuerte, no siempre bien aceptadas, las primeras posturas teóricas prácticas para tratar de comprender a la administración pública. Y en este sentido, una segunda etapa sería que el procesamiento de datos resuelva problemas públicos. El tema, jóvenes, es que la mayor parte de las organizaciones mexicanas orientan casi todos sus esfuerzos a los trámites. Me gustó mucho lo que todas y todos dijeron, pero me parece que hay que dar una trascendencia, un salto, y es para los problemas públicos. Y el tercero tendría que ver con la integración de las herramientas de la IA al gobierno. Pero para poder tener esto, necesitamos primero entender qué es la IA, que es muy diferente al Big Data, al Machine Learning, digo, van de la mano. Y sobre todo, comprender esta idea del desarrollo de algoritmos, ¿no? Entonces, me parece que concuerdo con ustedes. Creo que México comienza a dar ciertos esfuerzos. El jueves 13 de marzo, como ustedes bien saben, la presidenta, no porque yo esté tomando una postura a favor o en contra, sino meramente académica, como decimos, ¿no? Los académicos, sin caer en conflicto de interés, comenzó un proceso de simplificación de trámites e incluso tuvo lugar la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción. O sea, al menos ahí ya hay un primer esfuerzo en donde hay que distinguir que no es inteligencia artificial, pero ya es el primer paso o etapa. Hay una simplificación y digitalización de datos, ¿no? Datos personales y datos relativos a servicios y trámites públicos. Bueno, por mi parte sería todo hasta este momento. Gracias a todas y todos por sus comentarios tan atinados. Bueno, me gustaría pasar, profesor, a la siguiente pregunta, que más que nada sería de qué riesgos implica el uso de IA en procesos administrativos de toma de decisiones en México, especialmente en contextos de corrupción, desigualdad y baja rendición de cuentas. Hola, Diego, qué gusto de verte. Bueno, siguiendo con la exposición sobre todo es para ustedes, para que puedan criticarla, para que puedan ampliarla o eliminarla incluso, ¿no? Como dicen a veces las comisiones en el Congreso, ¿no? Aprobar, desechar o modificar, pero bueno. Atendiendo la pregunta, primero que nada, la palabra riesgos, desde la óptica en la cual yo lo estudié, me sirvió como referente la sociología. La sociología utiliza justamente la palabra riesgo para comprender las posibles contingencias, complejidades a las cuales cualquier hecho social, fenómeno social o acto humano están sujetas. Creo que la más importante, jóvenes, la siguiente lámina, por favorcito, es la incertidumbre. La política no está exenta de incertidumbre, la incertidumbre es perenne y la política pública no ocurre en el vacío ni de manera automática, sino a través de procesos de discusión, negociación, conflicto, regateo, en fin. Y ahora, respondiendo a la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué riesgos implica el uso de la inteligencia artificial?
en contextos de corrupción, desigualdad y baja rendición de cuentas. Creo que el primer riesgo que yo identifico de manera particular, no desde la óptica de la sociología o la psicología o la economía, pero que me sirven como modelo, guía, parámetro para poder caminar y transitar a responder a esta respuesta, creo que el primer riesgo es la manipulación de datos. En términos específicos de corrupción, si ustedes recuerdan la etimología de la palabra corrupción, viene de corrumpere, que quiere decir dañar, que por lo regular es el primer sentido que le damos en gobiernos, ¿no? A un mal comportamiento, pero hay otros. El segundo es alterar y el tercero es trastocar. De alguna manera, la manipulación de datos implica la alteración de los mismos. Creo que es el primer riesgo. El segundo riesgo tiene que ver con la intencionalidad. Intencionalidad de datos. Hace ratito yo decía, la política de alguna manera es elegir entre qué, cómo, para quién, cuándo, cómo. Eso es la política, una decisión, ¿verdad? Donde en la decisión hay preferencias valorativas, hay juicios de valor. Y por lo tanto, entonces aquí, si yo pretendo manipular datos, primer riesgo, en términos de corrupción, el segundo, en el mismo sentido, sería pues que yo lo hago bajo una intencionalidad. La política no solamente es una relación de poder que para que tenga lugar, además, necesita del factor influencia, sino que además hay una intencionalidad detrás. ¿Por qué me he visto de determinada forma? ¿Por qué hablo de determinada forma? ¿Por qué me comporto de determinada forma? Bueno, porque hay una intencionalidad. El siguiente riesgo, por así decirlo, ¿no? Pero en términos de desigualdad, ya lo decía muy bien Margarita, yo lo estoy titulando así. Hay un libro de un autor que se llama Carl Dodge, que se llama Los nervios del gobierno. Y este libro es bastante, pues ya un poco viejito, por así decirlo, pero no deja de ser vigente. La IA, como ustedes saben, tiene albores desde 1400, 1800, particularmente de manera formal a mediados del siglo pasado, ¿no? En el campo de nosotros, uno de los primeros pioneros, pues fue Herbert Simon, a quien siempre he recomendado leer. Y bueno, hay otros, pero el que estoy citando particularmente, Carl Dodge, tiene este libro, Los nervios del gobierno. Básicamente, él toma al sistema social bajo una modelación de la cibernética. En palabras más sencillas, lo que él hace es una especie de metáfora, como si fuese el cuerpo humano, el sistema nervioso, viéndolo desde la óptica de gobierno, que la transmisión, coordinación, cooperación no se lleva a cabo si no hay un proceso de comunicación. Bueno, hace rato decía Nico, ¿no? Y me recordó mucho a este sociólogo Irving Goffman. Yo asumo un comportamiento y doy por hecho que ese comportamiento va a tener un impacto en ustedes. No necesariamente así. Puede que yo me comporte de cierta forma en mi lógica de pensamiento, pero que ustedes lo observen de diferente forma. Entonces, entre la intención y la acción hay una brecha. Acá, con base en lo que estamos discutiendo, en materia de desigualdad social, me parece que el primer riesgo es o son las brechas políticas del sistema artificial nervioso, justamente, ¿no? Acuñando la idea de lo artificial a la vida pública, a la vida política, haciendo alusión a este libro de los nervios del gobierno, me parece que de entrada hay una brecha entre los que hacen un uso de la inteligencia artificial, ¿no? Los que la producen y a su vez los que la consumen, pero quienes la consumen no necesariamente, ¿verdad? Van a tener el bagaje o la intención de los que la están produciendo, por supuesto. Y además, los que la consumen, por así decirlo, no son todos ni todas. Hay distintas edades, distintas condiciones socioeconómicas, culturales, profesionales, laborales, que nos acercan o nos alejan. Hablar de la IA en vida cotidiana la tenemos desde el streaming, ¿no? Desde Netflix, por ejemplo, cuando ustedes se meten a Google, cuando utilizan el chat GPT, por citar el caso, ¿no? Ahí está el uso cotidiano. Cuando yo descargo una aplicación, ¿verdad? Para poder calcular el número de pasos que hago al día, comprometer metas y de alguna forma tener una proyección y monitoreo de mi salud. Bueno, ahí están ya algunas aplicaciones que están dentro de la vida cotidiana. No obstante, hay brechas. Así como en su momento hubo un orden de alfabetización, analfabetización, lo mismo hay en términos de lo digital. Y por eso aquí las brechas políticas del sistema artificial nervioso, que para mí son brechas de inmersión a entornos sociodigitales. Todavía hoy jóvenes, lo decía muy bien Francisco, perdóname, yo ya me estoy aquí atreviendo a decirte Paco, pero Francisco ya lo decía bastante, ¿no? Con este estudio de la OCDE, de la OCDE, como ustedes le quieran llamar, sí, por supuesto, todavía en México, a pesar de los altos niveles de alfabetización que se tienen, ojo, una cosa es que nos matriculemos, otra cosa es que desarrollemos competencias, habilidades,
¿no? Y en el caso de lo que estamos discutiendo, que conozcamos un poco de ese entorno sociodigital que está permeado de IA, a veces no visible, porque justamente ayer lo interesante de la IA a través de algoritmos marcan tendencias, empujan comportamientos hacia nosotros que a veces de manera consciente, inconsciente, subconsciente nos podemos dar cuenta o no. De manera explícita e implícita son notorios ese tipo de empujones por parte de la IA, ¿no? Ahora, esto nos lleva a otro elemento que es otro riesgo, los sesgos de comprensión de la vida pública, esto es decir, de lo artificial en lo digital. En otras palabras, hay asimetría de información, hay distintos elementos culturales para comprender no solamente el uso, sino los efectos, las causas y hasta cierto punto las posibilidades y beneficios de la IA en la vida cotidiana. El último riesgo, la baja rendición de cuentas. Bueno, aquí me parece rápidamente para ustedes que hay dos conceptos que empiezan a chocar. El primero, cultura política de Gabriel Olmos, esta idea en donde el son politicón, que ya hablaba un poco Aristóteles de ello hace cientos de años, esta idea en donde nosotros como personas, entes racionales, en una vida pública, política, discutimos, argumentamos, criticamos, consolidamos el conocimiento, lo desarrollamos, lo difundimos, vamos, en otras palabras, formamos parte de estos ciudadanos que viven de la política, para la política y que construyen y constituyen el entorno social que tenemos. Ahí está la parte de la cultura política, vamos, esta idea aspiracional en donde yo me involucro, así de forma muy sencilla, en lo político, contra la desciudadanización. Es decir, lo primero sería el factor positivo, pero ¿qué es lo segundo? Es un factor negativo. Javier Ollero, Javier Tocayo, sociólogo muy brillante, tiene una serie de libros, entre ellos pues, Los pacientes del Estado, en fin. Este doctor, en uno de sus trabajos de investigación, se pone a estudiar a las pandillas. Y resulta que allá en la época de las últimas décadas del siglo pasado, resulta que al convivir con ellos, hace un trabajo etnográfico, hace un trabajo de campo, convive directamente con pandilleros, y resulta que al convivir con ellos parte de ciertas premisas, ¿no?, de investigación, y entre ellas se da cuenta que muchos de ellos no ejercían sus derechos porque no los reconocían. Me refiero en el sentido que no los conocen. O sea, no conocían sus derechos. Si yo no conozco mis derechos, ¿cómo los voy a ejercer? Y entonces él decía, ¿cómo podemos hablar de ciudadanización, de personas activas, serias en la vida política, si ni siquiera conocen cuáles son sus derechos? Entonces él acuña esta idea, la desciudadanización. Me parece que aquí tenemos una especie de conflicto en términos de rendición de cuentas. ¿Cómo aspiro yo a que si en un futuro inmediato, lejano, implementara la IA en ambientes organizacionales de carácter público, las personas de alguna manera se defiendan, critiquen, tomen posturas en pro de las demás y los demás, si estas personas como yo, gente de pie, de vida cotidiana, ¿verdad?, no conocemos nuestros derechos, por lo tanto los vamos a ejercer. La pregunta sería, ¿realmente estamos consolidando una cultura política o en realidad tenemos también a su vez procesos de desciudadanización que albergan y constituyen las formas de relación social más allá de la política de buenas intenciones? Bueno, pues, me falta una lámina, ¿le pueden avanzar un poquito, por favor? Ahí está, me apuro, chicos. Desburocratización artificial. Bueno, tiene que ver con lo que ustedes comentaban, pero aquí la pregunta sería, a mayor implementación más allá de la IA, ¿hay una reducción significativa del personal o capital humano trabajando en gobierno? No lo sabemos todavía. No obstante, ya comienzan a haber procesos en donde cuando ustedes trabajan en gobierno, mucho de lo que antes significaba una toma de decisiones por parte de un actor burocrático en términos de su estructura del trabajo, cada vez se reduce más. A veces solamente hay que cargar información. Mucha de la información que hoy tenemos al día ya la procesan medios digitales. Ustedes saben bien que hay jóvenes que para poder salir del paso le preguntan al ChatGPT y en automático, en un segundo, ¡pum!, procesa la información. Hay herramientas que hoy en día ya hacen procesos de conciliación de datos, en donde nosotros como personas
que conformamos a los gobiernos, únicamente tenemos que decir sí o no, como hacemos cuando cargamos un programa next, next, back, siguiente, atrás. Deshumanización burocrática. Aquí sería una cuestión de pensarlo en términos de lo crítico. ¿Por qué? Porque aquí yo coloco transición a la humanización artificial y burocratización artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hoy en día uno puede crear un avatar, así como hoy en día nosotros podemos crear perfiles que pueden diferir de lo que yo soy estéticamente hablando, conductualmente hablando, ¿no? Esto que pasa constantemente de que, es que yo pensé que eras como en la foto y hay una brecha. Bueno, estamos creando, vamos a decirlo así, sociedades digitales donde cada vez más convivimos más. Hoy en día nos distinguimos a partir de las organizaciones de las cuales formamos parte, porque esto es algo interesante. Una crítica fuerte hacia las burocracias ha sido la deshumanización en términos del trabajo. A veces las ciudadanas, los ciudadanos, exigimos a las burocracias que nos miren como somos, como humanos, no como un número más, no como un índice más. Esperamos que el trato no sea tan frío, por así decirlo. Por esto esa parte de la deshumanización burocrática. La pregunta ahora sería, si se están empezando a crear entornos digitales donde la persona transita a una nula interacción de persona a persona, cara a cara, vis a vis, a un contacto mediático digital, en donde no necesariamente tengo que ver los humores, sensaciones, emociones de las personas, sino únicamente llevar a cabo mi trámite o servicio público, bueno, yo creo que tendríamos que pensar entonces si se está dando una humanización en términos de lo artificial y por ende también una burocratización artificial. Siguiente, por favorcito, lámina. Perdón, se me olvidó que tenía otras. Ahora, inspirado en este libro, ahí se los dejo a ustedes por si lo quieren leer, Los retos de la educación en la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Él da un concepto bien interesante, jóvenes, que me parece a mí que debe de ser puesto en la agenda de lo público para discusión de los efectos, causas que podrían provocar una correcta o una negativa implementación de la IA a gobiernos. En este libro, este autor nos habla del síndrome de la impaciencia, y por síndrome de la impaciencia me refiero a ciertos cambios conductuales que ustedes y yo hemos tenido a lo largo de los últimos 50 años. Si ustedes a un niño, en el caso del libro ponen este ejemplo, le colocan a un pequeño, una pequeña, una naranja, la cual tienen que pelar y además masticar para poder degustar, y al lado le colocan una botella con un jugo en donde solo tienen que girar la rosca para poder digerirlo. Bueno, ahí de alguna forma, en el ejemplo del libro nos dicen que muy seguramente el niño va a tomar el jugo, o la niña. ¿Y por qué le llaman modernidad líquida? Porque en el caso del jugo, más tardan a veces en abrirlo, en inclinarse, en beberlo, en lo que fluye dentro de ustedes, y esa sensación de placer corre tan rápido como el líquido dentro de su garganta. Entonces, por eso es una especie de modernidad líquida. Pero ¿cuál es el efecto de esto? Lo queremos todo de manera inmediata, con rapidez. Hoy no tengo que comer. Nada que un Uber Eats no pueda resolver. Ahí está un ejemplo, ¿no? Necesitamos las cosas de manera inmediata. Nos desesperamos. Entonces, el síndrome de la impaciencia, jóvenes, es uno de los elementos que ahora empieza también a presionar a los gobiernos en la exigencia de respóndeme ante mis necesidades, servicios públicos, quiero que las cosas ya se resuelvan. Ese es un síndrome, se da en la parte del consumo, pero muy seguramente se va a posicionar en términos de los gobiernos, porque la mayoría de las personas queremos un servicio pronto, expedito. Pensemos en una atención médica. Cuando vamos al ISSSTE, al IMSS, una de las preocupaciones más angustiantes es el tiempo. Queremos que el servicio sea lo más rápido posible, eficaz y eficiente. Síndrome en la artificialidad de las maravillas. Este lo estoy tratando yo de llevar a cabo por mi cuenta, inspirado en este libro de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, es una especie de, vamos a decirlo, parodia, por así decirlo. ¿Por qué es un síndrome? Porque a veces uno, cuando es joven, ya no es mi caso, pero por lo que he estudiado, por lo que he discutido con colegas, ¿no? Distintas profesoras y profesores muy brillantes, de los cuales he aprendido bastante, resulta que, bueno, yo no sé nada, pero ellos sí, más bien corrijo, de lo que ellos han aprendido, yo les comento un poco. El síndrome en la artificialidad de las maravillas se refiere a lo siguiente. A veces el ambiente de lo digital, el que nos den un like, el que nos sigan, el que aumenten las publicaciones, nuestros seguidores,
¿verdad? En el que alguien se interese por nuestra discusión, bueno, resulta que nos lleva a un entorno digital en donde creemos que es el mundo de las maravillas, porque de alguna forma nos da cierto placer, cierta utilidad, cuando no necesariamente. Entonces, esto va a tener que ser tomado en cuenta en términos de salud pública para quienes pretendan implementar este tipo de herramientas en esa relación Estado-sociedad, ¿no? Bueno, ahora sí ya, el último en la mina. Una disculpita, es que luego uno se apasiona. Gracias. No sé si algún comentarista quiera hacer algún comentario. Gracias, Diego, gracias. Me parece que no. No, no hay algún comentarista entonces. Perfecto, perfecto. Francisco, Francisco, por favor. Claro, justo con la segunda pregunta que tiene que ver con los riesgos que implica el uso de la inteligencia artificial en los aparatos administrativos. Me parece que este largo historial que tiene las distintas administraciones sobre la corrupción, la verdad yo siento que pone en bastante duda la responsabilidad que puedan tener los servidores públicos, ¿no? Al hacer uso de la inteligencia artificial. Y esto yo creo que también se le suma que los distintos gobiernos han carecido de los recursos tanto de educación como de desarrollo, tecnología, para poderlos aplicar y llevar y permitir que se construya, ¿no? Esta propia infraestructura que va enfocada a la implementación, no solamente de la inteligencia artificial, sino para algunos otros campos que tengan que ver con el ámbito tecnológico. Y me parece un poco a lo que mencionaba el profesor sobre el síndrome de la artificialidad. En mi trabajo que realicé sobre las decisiones inteligentes en la implementación de la inteligencia artificial en la administración pública, la autora Kate Crawford, que es una escritora y una investigadora que trabaja para Microsoft y se dedica a cómo impacta la inteligencia artificial en el día a día de las personas, en su texto de Atlas de la Inteligencia Artificial, Poder, Política y Costos Planetarios. Ella abarca un concepto que se parece un poco al que mencionaba el profesor. Ella abarca la noción de determinismo encantado. Y este determinismo encantado ella lo divide en dos partes, una parte utópica y una distópica, en la que la parte utópica tiene que ver precisamente con esta idea de que la inteligencia artificial es como esta solución absoluta que puede ser utilizada para solucionar cualquier problema sin que se le presenten obstáculos o algún otro, pues sí, algún otro obstáculo o problema. Y la segunda parte tiene que ver con una parte distópica, en la cual esta no solamente culpa a los algoritmos de los resultados que estos negativos puedan llegar a dar, sino que también abarca este entorno en los que la inteligencia artificial se desarrolla de manera constante, como si la inteligencia artificial no lidiara con estos contextos que le dan forma y en los que operan, ¿no? Y precisamente aquí creo retomo un poco la participación que mencionaba el profesor, ¿no? Y se menciona sobre quiénes estarán a cargo de diseñar estos algoritmos, ¿no? O sea, porque esto puede poner bastante en riesgo la implementación de la inteligencia artificial en los aparatos administrativos. Yo creo que también sería la manipulación o incluso los sesgos, intereses que podían introducir los gobiernos en estos algoritmos, o incluso también se podría mencionar los datos insuficientes que estos se podrían, al introducirse en estos algoritmos, podrían llevar a malas decisiones, a malas tomas de decisiones que podrían afectar de manera profunda en la vida del país. Y otro yo creo que tiene que ver con la centralización en la forma de evaluar el mundo, no solamente el mundo, sino cómo se evalúa el país, ¿no? En la forma que pueden introducir de pensar, de cómo pues de introducir ideologías y maneras de pensar que puedan afectar o que nos perjudiquen nosotros, más bien que nos perjudiquen a nosotros como ciudadanos en la forma que nos desarrollamos. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguien más gusta participar? Bueno, profesor, ¿podemos pasar a la siguiente pregunta? Sí, claro que sí. Sería,
¿Cómo debería transformarse la formación de los futuros servidores públicos mexicanos para enfrentar los desafíos éticos, técnicos y políticos que trae el uso de IA? Perfecto. Bueno, creo que primero que nada, yo tuve, lo he dicho en muchas ocasiones, tuve la suerte de tomar clases con el profesor Omar Guerrero, y él en algunas ocasiones de manera reiterada decía que cuando tengamos duda acerca de lo que está frente a nosotros en determinado contexto, regresemos a las bases, regresemos al esfuerzo de estudiar los clásicos. Esta idea de que no hay nada nuevo bajo el sol me parece un poquito pertinente, porque para responder un poco la pregunta, creo que uno de los retos que siempre hemos tenido como administradores públicos, analistas de políticas públicas, es pensar en lo que queremos sin tomar en cuenta lo que hoy somos. Y México particularmente, en la siguiente laminita, por favor. Muchas gracias. México, para bien o para mal, independientemente de la postura de cada uno de ustedes, cada una, ha tenido un sistema de botín. Fíjense que no lo he podido terminar porque ya llevo rato desarrollándolo, esta idea de pensar que la cultura política influye en el comportamiento de las organizaciones gubernamentales, puede ser un distintivo de la vida pública. Hay una frase que para que sea más clara este sistema de botín, creo que nos podría distinguir un poco de lo que estoy hablando. Aprovecha el cargo mientras dure. Por eso un sistema de botín. Llegamos, sacamos y nos vamos. Todavía hoy es un elemento cultural. No quiere decir que esté presente en todas y todas las personas. No obstante, sí sigue siendo parte del breviario cultural. Estilos personales de gobernar. Es diferente la política por parte de un partido, por parte de una líder. Es algo que también ha caracterizado a México por décadas y por siglos. Los hábitos y las rutinas. Creo, jóvenes, que para poder transformar a los futuros servidores públicos mexicanos, debemos comprender hasta cierto punto justo eso, los hábitos y las rutinas. Un hábito, ustedes recordarán que es un comportamiento que hemos internalizado que nos distingue. Hace unos días alguien me decía, ¿no?, que hay personas que tienen el tic de estarse tocando, aún sin lentes, ahí está el hábito. Así no tengan el lente, ya se están tocando, ¿no? Las rutinas son aquellos comportamientos programados, en donde de alguna forma ya están regulados, pero no lo hacemos parte de sí. Yo puedo colocarme unos audífonos mientras estoy trabajando, soy un call center, es un ejemplo, pero una vez que me voy, no estoy acomodando como en la chamba, ¿no?, los audífonos, porque solamente lo activo en mi rutina, no es un hábito. El tema acá, jóvenes, es que hay que comprender, yo me atrevería a decir que ambos, pero en el terreno de los hábitos, que es algo que sí se comenzó a estudiar, la escuela de Harvard tiene muchas investigaciones al respecto. Recientemente hay un librito, la verdad, muy bonito, muy interesante, que justamente estudia los hábitos y nos dan el ejemplo de cuando uno aprende a conducir. Cuando uno aprende a conducir, estamos volteando para todos lados, con precaución, agarremos el volante con precaución. Es más, nos puede molestar que nos hablen, pero cuando empezamos a tomar práctica sobre cómo manejar, puede que lleguemos a tal confianza, ahí hay un sesgo, en donde podamos ya incluso hablar por teléfono, escribir cuando vamos manejando, llevar hasta una torta, estar platicando, escuchando música. Entonces, a lo que voy con esto es que los hábitos tienen que ser estudiados como un elemento que influye en los resultados de política pública, en los procesos de política pública, en las decisiones de política pública. Me parece que hay una beta de conocimiento enorme para las nuevas generaciones. Ojo, no quiere decir ahora que porque en otro momento haya sido normalizado, haya sido aceptado e incluso legitimado esta idea de aprovecha el cargo mientras dure, quiere decir que todos estemos de acuerdo ahora. Rápidamente, yo les puedo contar una experiencia que tuve en una institución gubernamental donde daban galletas. Yo entré en esa institución gubernamental en el año 2018. Cuando entro, resulta que, aquí está, se llama Buenos Hábitos, Malos Hábitos, de Wendy Good, por si les llega a interesar. Cuando yo entré a trabajar a esta organización, recuerdo mucho que había muchas personas inconformes porque en los eventos, en reuniones de trabajo, ya no daban galletas.
solo daban café y muchos se quejaban. En mi caso, yo pensaba junto con otras colegas y colegas, bueno, ¿por qué sufrir por algo que no nos tocó? En México también tenemos este refrán o dicho, ¿no? Lo que no fue en tu año, pues no te hace daño. Entonces me parece que esos dos elementos son una vete importante para poder transformar no solamente a los que van a formar parte del gobierno, sino los que están ahí hoy en día. Porque ustedes cuando entren van a chocar con algo que se llama ya no cultura política, sino cultura organizacional. Es decir, los ritos, símbolos, tradiciones, valores, todos esos elementos de juicio valorativo que influyen en las decisiones puede ser bastante importante. La forma de pensar, de comportarse en ambientes organizacionales puede incluso avasallar una buena intención de alguien que no forme parte de ese ambiente. Creencias políticas, bueno, llegamos por un hueso, un tabique nos marea, las palancas, etcétera. Siempre he estado en contra de este tipo de ideas porque a pesar de que no necesariamente todas son negativas, se convierten en una práctica. Es decir, yo llego al cargo por este tipo de comportamientos. Y si yo lo creo, pienso mucho en una frase de Daniel Cosío Villegas que decía, ojo, el poder no es algo que se posee, es algo que se ejerce, como diría Michel Foucault. Pero Daniel Cosío Villegas tiene una frase muy bonita en uno de sus libros en donde él decía, él fue, bueno, como ustedes saben, fue fundador del Colmex, del periódico Excelsior, de la revista Proceso. Y él decía, el poder de una persona aumenta por el solo hecho de que la gente cree que lo tiene. Si nosotros seguimos fortaleciendo estas ideas, las vamos a seguir de alguna forma vinculando a los demás. Las demás y los demás creerán que tienen legitimidad. Entonces, hay otro tipo de pensadores como Pierre Bourdieu. Él habla del capital cultural. Todo este bagaje de conocimiento, lo que ustedes aprenden en la escuela, la experiencia que ganan en los trabajos, nadie se los va a quitar. Ahí está. No necesariamente tienen que ser estas creencias políticas. La incapacidad adiestrada contra la destrucción creativa. Bueno, ahí están sus autores, Veblen y Joseph Schumpeter, ¿no? La incapacidad adiestrada, jóvenes, para responder a la pregunta, si yo espero una administración pública diferente, debo de comprender primero que nada cómo es en su interior. Y uno de los elementos que ustedes ya comenzaban a dilucidar al principio de esta discusión tiene que ver con que hoy la administración pública puede que no esté preparada para la IA, porque lo que ayer fue útil como conocimiento, hoy no necesariamente quizás lo sea. Esa es la incapacidad adiestrada. Conocimientos que no necesariamente aplican para este contexto. Contra la destrucción creativa. Allá hay una especie de contradicción. Destruir, crear. Para poder crear necesito destruir lo que anteriormente estaba cimentado. Esta idea viene de Joseph Schumpeter, un economista. Entonces, esta idea, de alguna manera, es parte cultural de algunos contextos, entre ellos el estadounidense. Más adelante lo mencionaré, pero muchas empresas de innovación tecnológica tienen como principio la destrucción creativa. No todo, el conocimiento no es permanente, en el sentido de que no todo tiene que ser utilizado en este contexto. Por lo tanto, la innovación puede ser una guía de comportamiento. Y para que surja la innovación, la creatividad, todas estas heurísticas, necesitamos destruir lo que le antecedía, ¿no? En fin, bueno, con base en lo que estamos comentando, respondería esta pregunta número 3. Gracias. Muchas gracias, profesor. No sé si alguien quiere... Nico, por favor. Sí, gracias, Diego. Sí, pues me parece importante e interesante, ¿no? Lo que menciona el profesor. Y creo que esta pregunta justo va mucho de la parte del personal, ¿no? En el sentido de cuáles son los retos, creo que para empezar tenemos una administración pública que está muy en el sentido de confianza, ¿no? Que es una administración pública que hacer el uso de la inteligencia artificial, hacer el uso incluso de tecnologías, lo vemos ya ahora con las que se llegan a utilizar, hay que hacer un uso de una disciplina, ¿no? De aplicar una disciplina hacia los trabajadores sí, los trabajadores del sector público. E incluso en este sentido, bien lo ha ocupado el profe mencionado de las malas prácticas que existen, incluso a lo mejor desde las frases, desde estas partes coloniales que si bien se ocupan o se refuerzan, me parece que en la práctica también lo hay, ¿no? O sea, creo que es muy, hasta en manera de chiste, llega a haber algo, ¿no? Por ejemplo, en manera personal, ¿no? Un caso de una oficina de gobierno
no checaban, ¿no? Pero sin embargo checan y entonces ya hasta le saben mover ya al aparatito y se transforman para que pues puedan llegar tarde, ¿no? Y no les aplique como retardo. Entonces, creo que también hacer este uso justo de qué necesita, como decía la pregunta, estos o qué necesitarán los servidores públicos como manera de reto, desafío el uso de inteligencia artificial o incluso tecnologías, creo que debemos de visualizar cuáles son los retos y a qué se están enfrentando los servidores públicos, cómo lo están recibiendo el uso o aplicación de tecnologías actualmente, y creo que sobre eso nos podemos dar una respuesta de cómo va a ser, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, además de que incluso pues ya hablamos de que uno de los riesgos de hacer el uso o la aplicación de la inteligencia artificial la administración pública, pues nos suena luego a este impacto aparte de deshumanizar las cuestiones burocráticas, también de una pérdida de empleos, ¿no? Pero creo que la parte en donde va a sintonizarse o sincronizarse la relación entre servidor público, inteligencia artificial o tecnología, creo que ahí es una cuestión mucho de disciplina, en donde tendrán que aprender como a convivir de manera lejos de correcta, pues de tratar de llevarse bien, ¿no? De tratar de coincidir con ellos y que no identifiquen esta forma o esta manera en donde ver cómo siempre quizás la parte burocrática o la parte humana tiene que estar sobre arriba de la parte tecnológica, ¿no? Si bien yo creo que sí debe tener una supervisión, pero no en el sentido de, digamos, agarrarlo en un sentido perverso, ¿no? De decir, pues lo que tienes ya estipulado, que me tiene que ser estipulado así, no me agrada y lo cambio a mi beneficio propio, ¿no? Como bien decía el profe con estas frases que ocupaban, creo que al final de cuentas en la práctica se retoma y creo que es algo que la administración pública y en nuestro caso en México es algo que sufrimos mucho, ¿no? En esa cuestión. Muchas gracias, Nico, por tu participación. ¿Alguien más gusta participar? No, me parece que no. Entonces podemos dar paso con la siguiente. Ah, Francisco. Adelante, adelante. Ok, vale. Muchas gracias. Igualmente yo creo que en esto que tiene que ver con la formación de los servidores públicos en la implementación de la inteligencia artificial, creo que también sería práctico enfocarlo en cómo se deberían de combatir o enfocar y regular la ética que se tenga sobre el uso de estos datos, ¿no? En el uso de estas tecnologías. Y me parece que sería correcto comenzar con formaciones que tengan que ver con la apertura, la transparencia de datos, incluso con el compromiso público de los gobiernos, en el proporcionar y utilizar datos que en realidad sean fiables y que no tengan ningún sesgo. Y yo creo que en esto sería interesante recorrer una de mis clases y recurro a algunas nociones que tienen que ver con el diccionario anglosajón, por ejemplo, la noción de accountability, ¿no? Que tiene que ver con esta rendición de cuentas y sobre la eficiencia, la eficacia en el uso de los recursos puestos a disposición de nuestros servidores públicos, ¿no? Otro tiene que ver con el capacity building, con el institutional development, que tiene que ver con este rediseño de las instituciones o la capacitación de estos mismos servidores públicos en estos mandos directivos que tienen que ver con el uso de estas tecnologías. Y yo creo también sería el institutional building, ¿no? Que tiene que ver con esta creación, esta innovación en desarrollo de nuevas tecnologías o de nuevas instituciones que ayuden a regular, ¿no? El uso de estos datos de manera mucho más ética. Y yo creo que no solamente en el ámbito nacional, en el ámbito jurídico nacional, deberían de existir estos ámbitos de formación para los servidores públicos. Yo creo que también deberían de existir marcos jurídicos a nivel internacional que regulen, ¿no? La ética en el uso de esta inteligencia artificial. Y precisamente investigando vi que igualmente la OCDE sacó sus mismos principios para el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En el que estos mismos principios evaluaban cómo estos países miembros de esta organización encaran estos temas de confianza, imparcialidad, rendición de cuentas en el uso de las inteligencias artificiales a partir de 5 puntos que eran los importantes, ¿no? Que son el crecimiento inclusivo, el respeto al Estado de Derecho y los valores democráticos, en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la misma seguridad que se le otorga a la ciudadanía para el uso de sus datos, ¿no? Entonces yo creo que sería
como un poco en el que debería de ir dirigido la formación de los servidores públicos al hacer uso de estas inteligencias artificiales. Gracias, Paco. No sé si alguien más gusta participar. Pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Me podrías ayudar, Fer, para a leer la siguiente pregunta, por favor? Claro, comentarios muy acertados. Pasamos a la cuarta pregunta y la última, que es, ¿la IA representa una herramienta para fortalecer la eficiencia del Estado mexicano o corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de exclusión, vigilancia o concentración del poder? Le cedemos la voz. Muchísimas gracias. Bueno, solamente de manera muy rápida, respecto a eso último que dijo Paco, en su trabajo, bueno, su publicación de Decisiones Inteligentes, en la página 26 y 27, me gustó mucho algo que él coloca en su artículo y que dice, bueno, sumando a lo que él decía, solo quisiera agregar algo rapidísimo. Se debe de recurrir a la creación de instituciones que se enfoquen en regular la ética en el uso de datos y de quienes hacen empleo de dicha tecnología. Yo felicito este trabajo de Francisco y nada más rapidísimo para decirles que creo que reconociendo que tenemos un gobierno de hombres, de mujeres, por supuesto, que somos susceptibles de los sesgos de error, en pocas palabras, de fallar, creo que hay que cambiar un poco también el viraje. Nos concentramos casi siempre en los mandatarios, en las figuras públicas, en los actores, cuando creo que tenemos que poner el acento también ya en las instituciones. Las instituciones podrían ser un contrapeso para las malas prácticas. Hace rato que hablaba Nico un poco de las buenas, malas prácticas. Bueno, podría ser un contrapeso, dado que los seres humanos perecemos, somos efímeros en nuestro paso por el mundo, pues creo que convendría hablar de instituciones que a lo largo de la historia han tenido altas y bajas, pero que en buena medida algunas persisten y subsisten. El mismo Estado, la Iglesia, el Ejército, en fin. Entonces, solo quería mencionar esa cita adicional, porque lo que decía Fresco me pareció muy importante, pero quería complementar, fue algo que él mismo puso en su publicación, y muy bien, muy bien. Ahora, respecto a si la IA representa una herramienta para fortalecer la eficiencia del Estado mexicano o corre el riesgo de convertirse en una forma de exclusión, vigilancia o concentración del poder, bueno, de primera instancia, de bote pronto, les podría decir que en la parte de una herramienta para fortalecer la eficiencia, en esta laminita vemos que pues casi todo nos hemos concentrado en la simplificación de trámites y procesos, o sea, ¿para qué la vamos a usar? La mayoría, pues, nos estamos orientando a eso, pero el uso de la inteligencia artificial va mucho más allá. Hoy en día es capaz de moldear incluso hasta cierto punto comportamientos, ya lo decía hace rato, desde las tendencias musicales, desde el hecho de poder hacer recomendaciones para que estemos sujetos a estos ambientes digitales y no queramos salir de ellos. Parece que se crean aldeas digitales para cada persona en términos de consumo. Cada vez que queremos abandonar las redes sociodigitales, hay algo que nos ancla y nos hace mantenernos ahí. Bueno, entonces ahora, respecto a las nuevas formas de exclusión, de bote pronto a mí se me ocurrió esta parte de la exclusión. ¿A quién y para qué sirve la IA? Nuevamente, el retorno a los clásicos. Ahí yo menciono la propuesta de Carlos Marx. Respecto a la nueva forma de vigilancia, la era del capitalismo de la vigilancia, la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder de Shoshana Zuboff. Este comentario que Nico hacía hace un ratito me hizo recordar esta lectura que revisamos en clase. Las máquinas inteligentes de alguna manera lograrán suplir al ser humano, no necesariamente, porque al menos en esta administración, contrario a las ideas del Estado modesto en cuanto a tamaño, no están cumpliendo del todo esta idea. Y no quiere decir que esté mal. Pero tan solamente hace unos días la presidenta anunció, por ejemplo, la creación de 2 programas públicos nuevos, cosechando bienestar, si mal no recuerdo, y ay, se me acaba de olvidar, tiene que ver con la alimentación. Ahorita me voy a acordar. Pero bueno, acaba de crear 2 programas nuevos en torno a la alimentación. Eso implica más personal público.
esta idea de poder tener personal, como decía Francisco, ¿no? Que tenga las bases teóricas, prácticas, los conocimientos, la ética, vamos, la formación profesional es un primer sentido. El segundo es que sea parte del Estado para implementar estas políticas. Entonces, lo que les quiero decir es que creo que el Estado mexicano está muy anclado en su burocracia. Las burocracias son un elemento que no han perecido, es una institución. Entonces, creo que sería importante dar la vuelta de tuerca y concentrarse en las burocracias que hoy tenemos y hacia dónde pueden ir. Porque así como tiene un sentido peyorativo hablar de las burocracias, todos son corruptos, no necesariamente. Hay gente que se duerme con la preocupación de su chamba, sueña con su trabajo. Hay gente que ha perdido la vida en el cumplimiento del deber. Hay gente que tiene hora de entrada más no de salida. Entonces, creo que las burocracias hoy en día deben de ser una agenda latente para la IA. Sobre si es una nueva forma de concentración de poder, bueno, ahí yo recomiendo bastante el libro de Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. Y en este libro, bueno, me parece muy interesante porque para algunos autores, tanto el capitalismo, tanto las relaciones de poder se fortalecen. A pesar de la evolución, de construcción, de aprendizajes, a diferencia de muchos comportamientos humanos, ellas se siguen fortaleciendo. Y la idea de la IA, para muchos, puede ser, pues, vamos a decir, un atentado contra la integridad humana, contra la dignidad humana, pero casi todo se orienta en términos de protección de datos personales. Esto va mucho más allá porque cuando nacen los primeros monitores para poder justo observar los comportamientos desde algún calefactor, desde un ambiente digital, un videojuego, una plataforma musical, ¿no? Ellos, de alguna manera, cada vez que nosotros le decimos que sí a las aplicaciones en términos y condiciones, etcétera, de alguna forma estamos cediendo parte de nuestra voluntad a ellos. Ellos están reconociendo, identificando cómo y por qué nos comportamos como lo hacemos. Entonces, el uso que le dan ya implica una concentración de poder. En palabras de Foucault, una tecnología del poder o de poder que define y dirige e impulsa que nosotros nos comportemos de ciertas formas. Creo que por esa parte sí sería importante que no solamente la OCDE, ¿no? Porque ahí hay esfuerzos desde Ignacio Creado, por ejemplo, Carlos Ramió, que son de los autores de habla hispana que se han comprometido con comprender cómo es la IA en términos de los gobiernos, sino más bien comenzar a sumar también a otros investigadores y conocer un poco más a la administración pública. Muchos de los trabajos de hoy en día, jóvenes, son superficiales. Para poder, no es una regla, pero para poder hablar un poco más allá de lo superficial, hay que conocer a la administración pública y la administración pública tiene vicios. Recientemente, el día de antier, el 7 de abril, se publica un artículo que me encantó, que se llama Malas Políticas Públicas. Uno de sus autores es muy conocido, es Michael Howlett, es por la Universidad de Cambridge que sale esta publicación, es abierta, así que ustedes la pueden revisar. Y algo que me gustó es que ellos comienzan a reconocer que hay malas políticas públicas. Y parte de por qué son malas políticas públicas es porque está el comportamiento humano, es decir, está la política, hay vicios. Hace ratito que mencionábamos un poco de los hábitos y rutinas, hay muchos elementos culturales, referentes culturales que distinguen el comportamiento de la administración pública en las burocracias. Esta idea, por ejemplo, de tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Pues al final del día son prácticas que se han institucionalizado. Si pretendemos nosotros que la IA a futuro, no lo sé, mediano, lejano, qué sé yo, se empiece a instaurar, necesitamos reconocer que todavía hoy el comportamiento burocrático incide y define el desarrollo de políticas públicas. Entonces, bueno, con eso cerraría la pregunta número 4. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien guste participar. Adelante, Margarita.
Sí, pues creo que ahorita con lo mencionado con el profesor, me gustó mucho de que quien vaya a tener el control o el poder de estas inteligencias artificiales va a poder como redirigir cuál va a ser el rumbo que van a tomar. Entonces creo que podríamos retomar el que ahorita se dice que si la inteligencia artificial es buena o mala, pero no necesariamente tendremos que enfocarnos en esa parte, sino quiénes son los que van a hacer uso de ella y a partir si se van a fijar en valores con cuestiones éticas o a partir de cómo se va a reglamentar, porque actualmente pues no existe como leyes que reglamenten el uso de ciertas tecnologías, quizás redes sociales, así. Si no existe legislación en esa parte que nos puede asegurar que va a existir una legislación correcta y ética en el uso de las inteligencias artificiales. Porque si bien la inteligencia artificial no tiene como esta conducta humana, sí toma muy en cuenta los algoritmos que se le da, es decir, quién la va a estar como controlando. Entonces creo que es muy importante esta parte en cuestiones del uso del poder. Muchas gracias, Margarita. ¿Alguien más gusta la palabra? Va, adelante. Adelante, Francisco. Ah, sí. Vale. Con respecto a esta pregunta de sobre si la inteligencia artificial va a fortalecer la eficiencia del gobierno mexicano, me parece, bueno, a mí cuando estaba investigando me encontré con un estudio que realizó el Foro Económico Mundial, en la cual me asombró esa parte en la que decía que la eficiencia que puede aplicar el Estado mediante el uso de la inteligencia artificial va a depender bastante de la aceptación que tenga esta implementación en los aparatos gubernamentales por parte de la población, ¿no? Y el Foro Económico Mundial establecía tres parámetros que podían determinar si iba a ser eficiente la implementación de la inteligencia artificial o en realidad iba a ser un rotundo fracaso, ¿no? Y el primer punto lo establecía como la confianza, ¿no? Que es como esta estructura que se tiene entre ciudadano y gobernante, en la cual yo creo en México puede estar un poco en duda o en si en realidad podemos tener bastante confianza en nuestros aparatos gubernamentales. En el segundo tiene que ver con el acceso que va a dar, que va a tener la población a este tipo de tecnologías, ¿no? Si cuando en su momento que se lleguen a implementar estas tecnologías, van a ser sistemas abiertos en los cuales permitan en realidad el escrutinio público de los ciudadanos o de la población, o van a ser estos sistemas cerrados, ¿no? Que solamente sean para uso exclusivo del gobierno, ¿no? O para áreas exclusivas, para el uso en áreas exclusivas, ¿no? Y el tercero, yo creo, sería la integración, ¿no? Que tiene que ver con esta supervisión que tiene esta supervisión que se establece, ¿no? Entre la relación del humano y la inteligencia artificial, ¿no? Sobre su manejo de manera ética y su implementación. Pero me parece interesante en el primer punto de que es el de la confianza que se puede tener a estas estructuras gubernamentales y su implementación. La Universidad de Queensland en Australia realizó un estudio bastante interesante, que es muy, muy amplio, pero me parece que es bastante complejo, ¿no? Y ese estudio lo denominaron como confianza en la inteligencia artificial, como un estudio global. Y en ese estudio que realizaba la Universidad de Queensland, englobó a 17 países o estudió a 17 países, en los cuales, pues, en realidad son potencias mundiales que tienen que ver como China, India, Brasil, Estados Unidos, entre otros países, en los cuales esta universidad evaluaba el nivel de confianza que tiene la ciudadanía a sus aparatos, sobre sus aparatos gubernamentales para poder implementar estas tecnologías, ¿no? Para la toma de decisiones del gobierno, ¿no? Y me sorprende que India es el principal o el que encabeza esta estadística en la cual la población tiene un 75% de confianza para que la inteligencia artificial pueda ser implementada en sus aparatos gubernamentales, ¿no? Le sigue China con un 67%, Sudáfrica con un 57%, Brasil con un 56%, siendo los últimos Japón y Finlandia con un 23 y 16%. Entonces yo creo sería más bien evaluar qué tanto estaría la población mexicana dispuesta a permitir que se realicen
y se implementen estas inteligencias artificiales en los aparatos gubernamentales para poder así eficientar los diversos procesos que estos puedan realizar. Muchas gracias. ¿Alguien más gusta aportar algo? Si no, pues pasamos a pregunta final de parte del ponente. No sé si gusta compartirnos ya sea una reflexión o dar alguna pregunta a los comentaristas. Gracias. Ok, muchas gracias, Fer. No sé si me pueden proyectar porque esto último más bien es para ustedes. Bueno, quienes nos escuchen, a mí se me ocurrió esta pregunta, jóvenes. Y bueno, obedece mucho en buena medida algo que también dijo Margarita, que toda la vida me ha gustado esta idea de a veces no conocemos esa caja negra llamada gobierno. Y a partir de ahí, bueno, hice esta pregunta, yo me atreví, una disculpa. ¿El gobierno y sociedad son vulnerables en su interacción con el mundo digital e IA? La siguiente, por favor. Bueno, la respuesta va a ser que sí. Ahí vemos una imagen, recientemente, hace unas semanas, la presidenta sí lo confirmó, que fue hackeado su teléfono, y pues eso es algo preocupante, ¿no? Y por supuesto también su correo electrónico. Si a la mandataria, en el caso del Poder Ejecutivo más importante, le pasa esto, ¿qué me podrá pasar a mí, que soy un simple mortal? La siguiente, por favor. A mí me preocupa mucho, jóvenes, algo que tiene que ver con las fake news. Hoy en día uno puede trabajar durante toda su vida, esmerarse, y puede que el día de mañana sea publicado algo sobre la persona y acaben con su vida. O bien que exista otro tipo de comportamiento, como lo que vemos acá, la violencia digital. Bueno, en este caso yo creo que ustedes lo conocieron bastante bien, mucho mejor que yo, por supuesto, y es donde una persona, una mujer de la vida pública, pues es usada su imagen para que a partir del uso de inteligencia artificial hagan una serie de expresiones respecto de ella, cuando en realidad pues son falsas, ¿no? Hay una gran preocupación en el término, en el debate actual, en términos intelectuales, de qué es la verdad, más allá de la aspiración de la ética, de las recomendaciones por países, que a veces ni los propios países siguen, que impulsaron ese tipo de recomendaciones, o al 100% no lo siguen, pues resulta que es bastante complicado pensar en términos de qué es lo real, qué es lo falso, qué es la verdad, ¿no? O sea, en fin, la siguiente, por favor. Sobre todo entendiendo que mucho de este uso de imágenes, datos, pues lo decía muy bien Margarita, a pesar de que no tenemos un ropaje normativo que nos permita sentirnos menos vulnerable, sí, no dejan de ser delitos. El uso, cuando toman una imagen mía sin mi consentimiento, pues ya se está incurriendo en un posible delito, ¿no? Esto ha llevado que en el caso mexicano, al menos en varias de las mañaneras, de las conferencias de prensa de la presidenta, surja este fenómeno que le llamamos infodemia, ¿no? Acá le llaman el detector de mentiras, en donde sea cierto o no, al menos ellos desde su postura defienden lo que, como ella les llama, otros comentócratas afirman. La siguiente, por favor, respecto al papel de su gobierno, ¿no? Y bueno, ahí vemos un ejemplo que justo el día de hoy se transmitió, casi al final de la conferencia de prensa, que tiene que ver con una propuesta que ella hace actualmente respecto a el uso de datos biométricos, con la finalidad de que se empiecen a crear, pues de alguna forma, se empiecen a hacer, se empiecen a integrar nuestros datos personales en un solo identificador, llamémosle así, ¿no? Entonces ya comienza el debate en donde estamos a favor o en contra. No obstante, me pareció algo muy curioso, algo que en el caso del gobierno, independientemente de la bandera que ustedes tengan a favor o en contra, pues muchos se le fueron en contra, ¿no? ¿Quieres robar nuestros datos? ¿Con qué tienes? ¿Quién sabe? Démosle la siguiente imagen. Evidentemente había algunos a favor, pero me llama la atención dentro de los comportamientos, toda la vida lo he dicho, yo trato de estudiar el por qué y cómo nos comportamos como lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, ay, yo quiero ser novio o novia de tal? Y durante el tiempo de la relación todo es muy bueno, pero cuando ya salimos mal, ¡pum!
hablo peor de la persona de lo que uno podría imaginar que una persona pudiera expresar. ¿Por qué menciono esto? Porque en la imagen anterior, en la lámina anterior, muchos criticaron esta iniciativa de la presidenta en términos de lo que ella al menos en su exposición decía, que va orientado a la simplificación y digitalización de trámites. La inteligencia artificial se mueve a partir de algoritmos que programan datos, y a partir de esa programación definen e impulsan determinadas conductas. No obstante, me llamó la atención que esta semana se hizo algo viral, aquí en este ejemplo de esta noticia, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de convertir tus fotos al estilo Ghibli con ChatGPT? Me llamó la atención porque dentro de los riesgos que en esta nota identifican cuando las personas damos consentimiento de utilizar ese tipo de herramientas, pues es el reconocimiento facial, el análisis emocional, los perfiles digitales, rastreo en línea, por citar algunos. Las aplicaciones hoy en día nos piden ubicación, ya ni nuestros familiares a veces nos la piden, no obstante las aplicaciones sean bancarias para poder liberar, guardar o ver un depósito bancario, una transferencia, nos piden la ubicación. A veces le cedemos la huella, el reconocimiento facial, en fin. Entonces me llama la atención que en la vida consumista, en términos económicos, a veces nosotros cedemos sin darnos cuenta a diestra y siniestra, pero en la vida pública de carácter político tenemos ciertas resistencias y dudas, sea a favor o en contra. La idea el uso de datos biométricos, pues al menos ya está teniendo ahí un debate bastante enriquecedor, ¿no? Bueno, la siguiente, por favorcito. Ahora, en términos de lo que hemos discutido, también hay otro tipo de efectos colaterales, si así lo quieren llamar, daños colaterales o efectos perversos, como lo llama la economía, como ustedes gusten. Pero, por ejemplo, aquí la nota de la Gaceta UNAM, ¿no? Un jean o un jeans. ¿Cuántos litros de agua consume? Solo uno. En este caso, 10,000 litros de agua, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, hay otros ejemplos en donde un pantalón de mezclilla ocupa 10,000 litros de agua, 1 kilo de carne de pollo, 4,325 litros, ¿no? Ahí están algunos ejemplos. Pero pensando en lo que estamos exponiendo de la IA, la siguiente, por favor. Bueno, acá es diferente. El agua detrás de la IA. La IA ha tomado importancia en nuestro día a día, pero también en nuestro consumo de agua. No solamente la relación de persona a persona de cara a lo político, sino también la relación con nuestro ambiente. Entonces acá la nota que yo les traigo, que pues evidentemente también es de la UNAM, aquí por ejemplo nos están dando el dato, ¿no? De cuánto se utiliza, dice así IAs como ChatGPT utilizan medio litro de agua para dar de 10 a 50 respuestas. Y bueno, dice aquí lo que se vuelven millones por todas las personas que lo utilizan al día, 4 millones aproximadamente. Y bueno, ahí nos están diciendo la razón de por qué el consumo de agua, ¿no? Porque sus equipos pues necesitan pues justamente un sistema de enfriamiento, de refrigeración. Para ello utilizan el agua, ¿no? Y entonces pues esta agua se evapora en algunos casos y otras se reutiliza. Entonces lo que les quiero decir es que hay una frase mexicana que dice algo más o menos así: a veces nos preocupamos, a veces por preocuparnos por el caldo, descuidamos las albóndigas. Más allá de esta frase, que más o menos va así, creo que en términos de administración pública, creo que hay que regresar a las bases. Harold Laswell decía, en términos del desarrollo de políticas públicas, que hace ratito decía Francisco como preocupación latente, él decía que había que escoger problemas públicos, pero ¿en qué sentido? No los tropicalizados, sino los torales. Aquellos problemas que protejan a la dignidad humana, que protejan no solamente a las personas, yo me atrevería a decir que también el mundo en el que vivimos. Más allá del uso y potencialidades que pudiéramos dar, pues me parece importante esta reflexión. Ahora, ya para ir cerrando, dentro de los hallazgos, no sé por qué no le sale a ustedes la imagen completa, pero bueno, tomé esta idea de la larga marcha hacia la dignidad humana, porque me parece que nos estamos preocupando más por eficientar procesos que por la dignidad humana. Entonces tomo esa referencia de este autor, pero le sumaba otras imágenes que ya nos salieron por alguna razón bastante extraña, en donde a mí me preocupan más otros contextos. Para el caso de ustedes me preocupa la parte cognitiva. Y muchos jóvenes ya no solamente abandonan la universidad, el nivel medio superior por cuestiones económicas,
sino porque no comprenden los exámenes, lo que leen. Esa parte es muy preocupante. Yo daba aquí dos imágenes que ya no salieron por desgracia. La televisión es mala maestra de Karl Popper, entre otros autores, y el Homo Videns, la sociedad teledirigida. Creo que el uso de este tipo de ambientes digitales nos está reduciendo la posibilidad de asociación. Entonces, esto es preocupante para ustedes porque lo que distingue al ser humano no solamente es la racionalidad o el lenguaje, sino la capacidad de asociar ideas, de confrontar ideas, de argumentar, de criticar. Entonces, creo que algo que estamos dejando fuera dentro del desarrollo de políticas públicas es, y lo decía hace rato Nico de forma muy interesante, ¿a quién las dirigimos? A la población. Si pretendemos que el gobierno haga un uso correcto de este tipo de herramientas, también necesitamos que las personas puedan defenderse y para ello reduzcamos su vulnerabilidad y por ello es importante desarrollar habilidades del pensamiento. Entonces, bueno, ahí están este tipo de resultados que pues esta invitación que ustedes me hicieron me lleva a reflexionar. Ya mencioné algunos, hay pensamientos dóciles, hay personas que hoy en día, ¿cuánto tiempo pasa una persona común y corriente como yo pegado a sus redes en ambientes donde está la inteligencia artificial, perdón, los algoritmos? De 3 a 5 horas diarias, hay actitudes antagónicas, estamos perdiendo yo creo que el foco de atención, o eres mi amigo o eres mi enemigo, soy de izquierda o soy de derecha. Hay brechas políticas que ya mencionamos, también lo decía Margarita, en el sistema artificial nervioso. Hay una cultura del consumo digital que creo que es la que está prevaleciendo y está en contra de la cultura de la dignidad humana, no política, sino la cultura de la dignidad humana, que sí existe el concepto para el desarrollo de políticas públicas y hacia una cultura política. La siguiente, por favor, y es con la que yo cierro. Creo que lo más importante que yo podría decirles, jóvenes, no se cargó, no importa, es una idea del doctor Omar Guerrero. Él tiene una cita que he tratado de posicionar en distintos espacios cada vez que me dan la oportunidad. El doctor Omar Guerrero decía, porque una administración puede hacer tanto bien como causar tanto mal, según las manos que la guíen. Esta cita viene del libro de la Administración Pública a través de las Ciencias Sociales en su página 49, edición 2010. Muchas gracias por su atención. Dudas, comentarios, burlas, aclaraciones, regaños u ofensas. Y si no, fue un placer haber estado con ustedes. Lamento habernos extendido tanto, pero bueno, creo que más bien se logró una gran contribución de parte de ustedes más que de un servidor. Gracias por su atención. Y estoy a sus órdenes. Muchas gracias a usted, profesor, a los comentaristas y creo que sería... Nico, por favor. Sí, gracias. Sí, pues justo igual para mejor para cerrar en esta parte, ¿no? De la pregunta que hacía el profesor sobre si el gobierno y la sociedad son vulnerables en su interacción. Me parece que sí, y yo creo que, me parece lo comentaba Margarita, ¿no? Que quizás justamente visualiza esta manera de, pero quién es como, o a quién va, ¿no? De orientado a esto. Porque creo que muchas veces, por ejemplo, el propio tema, ¿no? Vemos del uso de la aplicación de la IA en el gobierno y nos vamos, no lo vemos a la IA como un ente, ¿no? Lo vemos como justamente un derivado del gobierno y lo vemos en este sentido de decir, pues él es el responsable del gobierno, ¿no? La IA. Pero creo que ya cuando lo vemos y lo visualizamos de esta manera, en la forma como nos pregunta el profesor, ¿no? De si el gobierno y sociedad son vulnerables en la interacción, en esta parte de unión junto con la IA, me parece que ahí entonces ya estamos en un nivel igual, la parte de sociedad y gobierno, y justamente quien vemos que nos va a dejar endebles o en este sentido es la IA, ¿no? Y creo que en modo de cierre y conclusión, de manera mía, me parece importante porque yo creo que es esta forma de unirnos entre sociedad y gobierno para saber justamente cuáles serían los límites, los alcances, pero también las amenazas, que sería el usar la IA dentro de nosotros, ¿no? Porque al final la relación sociedad y Estado siempre va a estar, ¿no? Y creo que es introducir a un nuevo personaje ahí, en medio, entre sociedad y Estado, que yo creo que no solamente se lo debemos dejar al gobierno, porque ahí vienen estas críticas, ¿no? Viene la crítica de, y el gobierno va a utilizar mis datos, y el gobierno va a utilizar esto, pero sin embargo creo que con esta reflexión de que nos hace el profesor, justamente, ¿no? No somos, de que no somos parejos, ¿no? Cuando lo vemos utilizar algún trend de esto ay, pues ocupa tu filtro, cambia tu foto para esto, pues ya no nos limitamos a ver cuáles son las consecuencias o cuáles son pues digamos, los riesgos de utilizar nuestros datos en ese sentido. Pero si a lo mejor, no sé si es así, pero bueno, escuchaba que justo el CUR lo quieren actualizar y quieren modernizarlo.
pero si vemos que el gobierno nos va a pedir los datos biométricos, justamente como mencionaba el profe, pues ahí ya hay otro sentido de preocupación, ¿no? Ahí sí nos preocupa, incluso sabiendo que pues quien va a manejar esa información es el gobierno, ahí sí existe un sentido de preocupación, mientras que para páginas que justamente no tienen este sentido de seguridad, pues no lo tenemos, ¿no? Entonces creo que eso es encaminado a esto, ¿no? A reconocer que la IA no es ni del gobierno, a pesar de que él sea quien la administre, ni es de la sociedad, ¿no? Creo que al final de cuentas es un nuevo factor, un nuevo personaje que nos va a tocar convivir con él, creo yo de inevitable manera, y que está, pues ya no diría yo que está a la vuelta de la esquina, que más bien ya está dentro de nosotros, y que más bien es saberlo acoplar, saber de qué manera lo podemos ocupar pues a nuestro favor, tanto sociedad como gobierno en un sentido parejo. Y me parece que eso yo lo dejaría como conclusión, ¿no? Me parece que es importante detenernos a pensar cuáles serían los límites y cuáles serían los alcances, pero a nivel parejo, tanto en pro del gobierno y tanto en pro de nosotros, siempre garantizando tanto la seguridad propia del Estado como pues de sociedad. Yo cerraría con eso y pues igual agradecer el espacio, la oportunidad igual de poder platicar con el profesor y con los demás comentaristas que pues nos acompañan esta noche y agradecer pues de manera fraterna la coordinación de comunicación de la unidad local y también pues a los moderadores que pudieron liderar en esta ocasión este podcast. Yo lo cerraría y muchas gracias y también desde luego pues al ponente, al profesor por acompañarnos en esta ocasión. Gracias. Pues ya para concluir, muchas gracias, profesor, por tomarse el tiempo de estar aquí. Muchas gracias a todos los comentaristas y pues creo que sería todo de nuestra parte. Pues gracias, igual de la mía, cuídense mucho y ahí sigo a sus órdenes, ¿va? Que tengan buena noche, chicos. Gracias, profesor, igualmente. Gracias Bye. y nos Hasta vemos. luego, profesor. Ustedes. Hasta luego.